Ho, ho, ho. La violencia cultural, de acuerdo con Johan Galtung, en el artículo Violencia cultural editado por Gogoratus en el 2003, se refiere a todos aquellos aspectos que forman parte de la cultura que se pueden utilizar para justificar o legitimar violencia directa o estructural. Ahora, recordemos que la violencia directa es un acontecimiento y la violencia estructural es un proceso con sus altos y bajos, y la violencia cultural va a ser una constante, una permanencia. Entonces, a raíz de todos estos tipos de violencia se pueden arraigar de acuerdo a la violencia cultural, porque esta nos va a incitar, nos va a enseñar, nos va a mostrar de acuerdo a nuestro entorno, a nuestra cultura, de cierta manera que aceptemos una explotación o represión y lo veamos como algo normal, o en realidad ni siquiera seamos conscientes de esa violencia. Ahora bien, esta violencia cultural se puede dar en diferentes aspectos de la cultura. Por ejemplo, en la religión, que siempre nos enseña que las clases bajas o los pobres siempre serán los elegidos, pero en otra vida, no en esta. O la ideología, donde se dice que ahora el pensamiento es el yo y el otro, en donde el otro lo hacemos menos. O desde las lenguas, por ejemplo, en donde los artículos, los pronombres, en plural hacen referencia al género masculino y no al femenino. O en el arte, donde desde el arte se pinta y se expresa toda esta ejecución o machismo que ha surgido a lo largo de la historia, o el odio hacia los homosexuales, por ejemplo. También están las ciencias empíricas, en donde nos dicen que los países que pueden hacer algo de tecnología se dediquen totalmente a eso, y los que no, a las actividades primarias. Y eso ya genera una desigualdad en el mundo. O las ciencias formales, donde por ejemplo a través de las matemáticas nos enseñan dos extremos en una situación. O es blanco o es negro, o está bien o está mal, pero no nos enseñan toda esta escala de grises que en realidad existe en nuestra sociedad. O incluso la cosmología, donde es un sustrato de presupuestos más profundos sobre la realidad que defiende lo que es normal y natural, y a través de la cultura se nos enseñan muchas cosas que parecen ser normales pero no deberían ser así. Por ejemplo, Gandhi. Gandhi nos enseñó que la unidad de la vida y la unidad de medios y fines, ese era como el resumen del gandhismo. Y el primero emana del segundo, donde se asume que ninguna vida, y en especial ninguna vida humana, puede ser utilizada como medio para alcanzar un fin. Otros ejemplos en la realidad sobre violencia cultural sería, por ejemplo, el racismo, homofobia, clasismo, xenofobia, que nos van enseñando a través, pues, de las ideologías que tenemos en la familia, en la sociedad, etc. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues simplemente no van a ser satisfechas las necesidades básicas del ser humano, se atenta contra los derechos humanos universales, y obviamente eso va a generar desigualdad, injusticias, puede generar actos de violencia directa. Por ejemplo, si en México somos muy machistas, o sea, la cultura es muy machista. ¿Eso qué incluye? Que a pesar de que sea contra la mujer, también va a incluir pensamientos conservadores por parte de la cultura, que va a causar incluso una homofobia. ¿Por qué? Pues porque nos enseñan que en realidad eso no es bien visto ante la religión, es parte de la cultura, y entonces genera esa agresión que incluso puede llegar a la muerte a un homosexual. Tal es el caso de Jonathan Santos, de 18 años de edad, de Jalisco, que fue asesinado. Era un estudiante de la Universidad del Poli de Guadalajara. Lo matan de un tiro en la cabeza. Esto obviamente hicieron una protesta para exigirle a la fiscalía que revisara el caso, porque él era un activista que defendía a la comunidad LGBT y formaba parte de esta, en donde realmente observamos que se documentan 117 asesinatos motivados por el odio hacia las personas homosexuales en el 2019 en México.
en donde fue el primer año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y fue uno de los más violentos del último lustro. Esto es de acuerdo a Méndez en el 2020, en su artículo Asesinato de activista LGBT en Jalisco, por parte de Forbes. En conclusión, la violencia cultural se puede también mostrar a través de la violencia directa y estructural y puede atentar directamente contra los derechos humanos de las personas, incluso contra la misma vida, como fue el caso de Jonathan.